Hello, my dear students. I hope you are very well. My name is Jose Molina, and in today's video, I'm going to be your English teacher. Today's lesson will be about the future continuous tense. The objective is, at the end of the lesson, the students will be able to identify the grammatical uses about the future continuous tense. Al final de la lección, el estudiante será capaz de identificar los usos gramaticales del tiempo futuro continuo. Future Continuous Tense. What is it about? ¿Acerca de qué trata? Bueno, usamos el futuro continuo para hablar de una acción que ocurre y continúa durante un periodo de tiempo en el futuro. La principal característica de este tiempo verbal es el uso del gerundio ing, que en español puede traducirse como los gerundios ando y endo. Para agregar ing a los verbos en tiempo continuo es necesario seguir las siguientes reglas gramaticales. Para los verbos que terminan en e, se suprime la letra e y se reemplaza por el gerundio ing. Por ejemplo, para believe, que significa creer, quedaría como believing y significaría creyendo. En el caso de take, que significa tomar, quedaría como taking y significaría tomando. Para los verbos que terminan en ie, se reemplazan las vocales ie por la consonante y y se agrega además al final la terminación ing. Por ejemplo, para el verbo tie, que significa atar, quedaría como tying y significaría atando. Mientras que para el caso de lie, que significa mentir, quedaría como lying y significaría mintiendo. Para los verbos que terminan en y, lo único que se debe hacer es agregar al final del verbo el gerundio ing. Por ejemplo, para employ, que significa emplear, quedaría como employing y significaría empleando. Mientras que para delay, que significa retrasar, con ing quedaría como delaying y significaría retrasando. ¿En qué casos se doblan las consonantes? Para los verbos que poseen una sola sílaba o cuyo acento recae en la última sílaba y finalizan en consonante o vocal consonante, deben doblar su última consonante y agregar ing. Por ejemplo, para los verbos run, que significa correr, quedaría como running, significando corriendo. Para swim, que significa nadar, quedaría como swimming y significaría nadando. Para formar oraciones afirmativas o affirmative sentences es necesario seguir la siguiente estructura gramatical o grammar structure. Primero escribiremos el sujeto, seguido del auxiliar will, seguido del verbo be, después el verbo de acción con la terminación ing más el resto de la oración. Como ejemplos tenemos, our dog will be running soon. Nuestro perro estará corriendo pronto. Número 2, you will be feeling better tomorrow. Tú estarás sintiéndote mejor mañana. Si queremos formar oraciones negativas o negative sentences, debemos seguir la siguiente grammar structure o estructura gramatical. En este caso, escribimos primero el sujeto, seguido del auxiliar will, más la palabra not o hacer la contracción want. Después de esto, podemos escribir el verbo be, más el verbo de acción y la terminación ing, más el resto de la oración. Como ejemplo tenemos, students will not be dancing at night. Los estudiantes no estarán bailando en la noche. Segundo ejemplo, your mom won't be buying our tickets. Tu mamá no estará comprando nuestros boletos. Para formar yes no questions o preguntas de sí o no, es necesario seguir la siguiente estructura gramatical. En estos casos escribimos en primer lugar el auxiliar will, seguido del sujeto, después el verbo be, después escribimos el verbo de acción, seguido de la terminación ing más el complemento. Y por último, debemos escribir el signo de interrogación o question mark. Como ejemplo tenemos los dos siguientes. Will Robert be walking in the park? ¿Estará Robert caminando en el parque? Y como posibles respuestas, yes, he will o no, he will not. Segundo ejemplo, will your brothers be taking the course? ¿Estarán tus hermanos tomando el curso? Y como posibles respuestas, yes, they will o no, they will not. Como conclusión tenemos que usamos el futuro continuo cuando hablamos de múltiples acciones en el futuro, cuando una acción futura interrumpa a otra o cuando hablamos de un evento futuro hipotético con una probabilidad alta deseada. Ha sido un placer compartir con ustedes esta charla. Nos vemos en la siguiente. See you.